Desde la Muy Noble. No, al mismo tiempo, a la Limón. Desde la Muy Noble, leal, México, pacífica, para el mundo de habla hispana, hermosa y asísmica ciudad de Monterrey. Claro. Oye, yo no estoy de acuerdo con eso que es pacífica, ¿de dónde? A ver, asísmica porque aquí no tiembla, ¿sí? Tiembla cuando andamos pedos, nada más. Bueno, también ahorita hay temblores ahí en el Palacio de Cantera y en el Congreso. Bueno, sí, pero eso es otro tipo de movimientos telúricos, sí, son de otro orden. De un orden muy desordenado. Sí. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Igualmente. Antonio. Oye, anoche no pude dormir. Me llegaron los recuerdos de mi lejana juventud. Mira, Adolfo González nos está viendo desde España. Eso es bueno. Sí, oye, desde Jaén, España. Y de repente, un abrazo, Adolfo. Me sentí como ese personaje que, según la historia, estaba dentro de una tina de baño, tratando de descubrir un misterio. Ajá. Y salió corriendo, desnudo, gritando: ¡Eureka! Lo descubrí. Arquímedes, fue prácticamente un escándalo. Anoche me dieron ganas de hacer lo mismo. Yo tenía una pregunta que ya estaba como obsesión. ¿Cómo carajos le está haciendo López Obrador para que el pueblo lo ame? Y por más pendejadas, por más mentiras, por más que te diga que en diciembre ya va a estar resuelto lo de Acapulco y que todos van a estar felices, que ya tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, etcétera, ¿cómo le hace? Y me acordé de una de mis decepciones amorosas, que prendí uno de los viejos radios que ya no existen, esos de bulbos, que tenías que darle vuelta para buscar la estación. Y me acordé de algo que escuché que dice más o menos así: voy viviendo ya de tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero, siempre fui llevado por la mano. ¿No será eso lo que nos está pasando a los mexicanos? Pero la frase más importante de esta canción es: miénteme una eternidad, que me hace tu maldad feliz. ¿Sí? Un poco eso retrata, pues, desde la perspectiva romántica, este tipo de fenómenos se ven y se describen ahí. Pero yo creo que aquí hay dos cosas, ¿sí? Uno, la entronización que ya tenemos desde hace pues ya bastante tiempo de este sexenio, de un gobierno 3Ps, utilizando la terminología de Moisés Naim, que entre sus libros, uno reciente, se llama La revancha de los poderosos. Fíjate cómo cuando tú ves a López Obrador en esa actitud, o sea, él está aparentemente apenas está llegando al poder, pero en realidad es una revancha, sí, o sea, está restableciéndose otra vez. Se puede eso entender de diferentes maneras, ¿sí? Pero la idea básica que plantean Moisés Naim es que son gobiernos que se llaman así, o él les llama así 3Ps, porque tienen tres características fundamentales. Y son gobiernos populistas, o sea, rápidamente un populismo. Es un líder que le da un mensaje que finalmente prende de manera importante, que consiste en señalar que todo lo que sucede en este mundo es porque hay gente mala, sí, y somos víctimas, hemos sido víctimas, hemos sido explotados, maltratados, etcétera, y nosotros somos los buenos, y yo represento a ese grupo de los buenos, y yo te voy a ayudar a ti, ¿sí? Y entonces tú me vas a ayudar a mí porque pues, en una condición básica de reciprocidad, ¿sí? Luego viene la polarización, donde se divide como consecuencia del populismo la sociedad en dos grandes grupos. Hay algunos que no estamos ahí, sí, y entonces estamos jodidos porque nos pegan por un lado y nos pegan por el otro, o nos desprecian unos y nos desprecian también otros. No estamos pues en la tandariola. Si nosotros fuéramos parte de alguno de los polos,
ahorita aquí en esta transmisión estarían así, pero lloviendo corazoncitos, Así corazoncitos. es. Pero tendríamos nosotros que estar diciendo que chingue a su madre López Obrador, sí, de Mínimo. múltiples maneras, sí, para que la gente que está en contra de López Obrador pues estuviera O todo así, lo contrario, o estaríamos decir que diciendo amamos que a los López pinches Obrador. neoliberales corruptos, sí, hijos de su chingada madre, chupasangres, etcétera, y entonces los chairos estarían aquí también poniéndole muchos corazoncitos. Pues cuando tú tratas de ubicarte en una posición, pues digamos, sí, con una opinión, pero no en el contexto de la polarización, porque la polarización tiene una consecuencia que es muy fuerte, inaceptable para mucha gente, sí, como nosotros, sí, que es la irracionalidad. O sea, cuando se establece el esquema polarizado, entonces lo único que importa es en qué polo estás, nada más, sí. Y si estás en el polo que es mi polo, entonces tú eres una persona inteligente, agradable, buena, bondadosa, inteligente, todo, ¿sí? Y si cantas, cantas con madre, ¿sí? ¿Ok? Pero si estás en el otro polo, entonces eres una persona corrupta, perversa, horrible, fea, y si cantas, cantas de la chingada. Entonces se pierde totalmente la idea de la objetividad, de los datos, de la ciencia, se chingó todo. En la polarización, el costo social de la polarización es terrible, porque nos rompe todas las referencias. Para nosotros decidir, para juzgar, etcétera, pues normalmente tuvimos durante, pues no digo que siglos, esto viene, pues digo, desde siempre, pero ya de manera más fuerte desde el siglo XIX para acá, sí, una idea pues de que la ciencia sea la que guíe, como una guía confiable, muchas decisiones importantes. Bueno, se chinga todo eso. Y se irracionaliza entonces la vida social. Y la otra, para cerrar ya este asunto, para darle una hermeticidad tremenda, una hermeticidad social, vale la pena decir, es la posverdad. No importa la verdad, lo que importa es la posverdad. ¿Y quién establece la posverdad? Cada polo establece su posverdad. Nada más que hay un polo más grande que otro. Cuando los polos están más o menos parejos, entonces se hace un pinche desmadrito sabroso, ¿sí? Pero cuando hay una disparidad como ahorita, que tenemos un polo más grande que otro, el polo que sigue a López Obrador y la 4T es mucho más grande que el otro polo, pues entonces, ¿qué es lo que queda definido, establecido? Oye, no, por favor, ven a saludarme. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que determina esto? Pues precisamente que lo que rige es la posverdad. Entonces, tenemos Acapulco. No avisaron a tiempo. Sí, eso no es cierto, el presidente avisó. Oye, no están atendiendo a la gente, no es cierto, el presidente fue desde el primer día. Y no importa que tú lo estés viendo que se quedó atascado ahí, que no avanzó y que la chingada. El presidente fue, incluso, lo acabo de decir ayer, ¿sí? Anduvo en todo Acapulco. Bueno, eso es posverdad. Y vale madre que sea una mentira, ¿sí? Para los seguidores de López Obrador, esa es la verdad, esa posverdad es la verdad. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Se da una situación donde la gente vive en esa idea de la canción, ¿sí? Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Punto. Sí, Salvador, nomás que hay algo que es muy importante para mí. Son dos sectores. Aquellos que aman de corazón a López Obrador por una cuestión psicológica, tal vez hasta psiquiátrica, y que les vale madre que les mienta, que les retire de la salud, la seguridad, etcétera. Con tal de estarlo adorando, porque todos los seres humanos necesitamos un objeto de adoración, necesitamos alguien en quien confiar, más cuando estamos débiles psicológicamente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando somos niños, adoramos a nuestro padre, a nuestra madre. Lo que nos dice es la verdad. Si somos débiles mentalmente, esa etapa la trasladamos hacia la religión. Tenemos un Dios al cual adoramos y la verdad es la que Él dice. En este caso, como que es ejemplo para muchos de López Obrador, pero hay otro sector. Tú te has de recordar de una frase: silencio, pollos pelones que les van a dar su madre.
Mucha gente no sabe la historia completa de esta frase. Algunos se la adjudican a Porfirio Díaz, otros a Santana. En realidad se pierden los personajes conforme va pasando el tiempo. Pero la esencia, este personaje que vivió esa historia. Sí, sigue hablando, por favor. Yo voy a hacer una pausa, compañeros, porque debo saludar a una dama. A un personaje que acaba de llegar. Bueno, les comentaba de que esa historia es muy importante. Se dice que Porfirio Díaz citaba a la gente, a sus seguidores, cuando ellos creían que el pueblo se podía levantar en armas, que podría tener problemas. Mandaba a traer unos pollos, los maltrataba, los desplumaba, y después que ya estaban todos maltratados, a sus pies regaba maíz, y los pollos felices, aunque maltratados, lastimados, se ponían a comer de ese maíz. De ahí surge esa frase de silencio, pollos pelones, que les van a echar su maíz. O sea, de cómo a través de pequeñas dádivas se puede ejercer el control sobre un importante sector de la sociedad. Eso pasa a nivel mundial. La pregunta es por qué esto se radicaliza precisamente en México. Tú puedes ir a Europa o a otros países y ese nivel de indignidad no existe. Te vas, es más, hasta en Cuba hay inconformidad, en Venezuela hay inconformidad, y en México eso no se ve. O sea, es algo que yo no entiendo, la psicología del mexicano, Salvador. A ver, inconformidad siempre va a haber, sí. El problema es que hay un grupo que es más grande que otro. El grupo este que estábamos hablando, que dicho sea de paso, sí, se hizo sensible a este esquema como consecuencia, por supuesto, directa de un líder carismático que supo encontrarle pues la manera de convencerlas, ¿sí? Y entonces podríamos decir, bueno, es que la culpa la tiene la irresponsabilidad o la maldad o lo que tú quieras de ese líder, pero el punto aquí es que el antídoto para ese tipo de cuestiones pues es la cultura, es la comprensión de la gente de cómo es el mundo de la política, de cómo son las cosas, y esa incultura fue una condición que aprovecharon mucho los gobiernos anteriores. Hay mucho que reprocharle a la intelectualidad mexicana, a los que fueron responsables del INE, del INAI, de todas esas organizaciones que generaron durante ese periodo previo una casta dorada que yo a veces me he referido, a la que yo a veces me he referido como la burocracia honesta. Sí, unos pinches exquisitos ahí que con unas ínfulas de honestidad y la madre se dieron a la tarea de supuestamente juzgar la honestidad, la transparencia, ¿sí?, la legalidad, la democracia del país, ¿sí? Y particularmente en el caso del INE, tiraron millones y millones de pesos de horas, ¿sí?, en promocionarse a ellos mismos, en justificar su posición ahí, en lugar de de aportar importantemente para generar una cultura democrática, una cultura estadística. Si esos elementos se hubieran generado, por supuesto que López Obrador existiría solamente como una caricatura, como un mal chiste, no como el gran líder que aparenta ser, ¿sí? Entonces, ahí yo creo pues que tenemos que ver eso, y desde ese punto de vista yo creo que a mí me parece inadecuado estar cuestionando a nuestra sociedad, estar cuestionando a nuestros mexicanos. Yo quiero este pueblo, lo quiero profundamente, y aun cuando piense que se está apendejando y que está apoyando a un líder que es inadecuado, yo no voy a dejar de querer a mi pueblo, ni voy a insultar a la gente porque apoya a López Obrador.
sea, la preocupación mía más bien es entender por qué está pasando eso. Y la tarea de algún opositor, pues que digamos merezca mínimamente ser considerado como tal, es entender ese fenómeno para ser más eficiente en la tarea de confrontar esta situación. No es fácil, sí, no es fácil por supuesto, pero esa sería su responsabilidad. O sea, el punto aquí es que hemos obtenido lo que cultivamos como sociedad, particularmente me refiero a las élites intelectuales, porque también hay otra cuestión interesante aquí. Este gobierno no solamente es consecuencia de que las pinches élites intelectuales no se preocuparan por generar una cultura democrática, ¿sí? Parte de ello una cultura estadística, ¿sí? La comprensión de qué es una encuesta, etcétera. No tendríamos tanto desmadre con esas encuestas patito. Pues una de las grandes fastidios que tenemos es que son gente que está simplemente haciendo cosas, dándole resultados que les gustan a los clientes, ¿sí? Y tenemos un problema. Pero no solamente eso, sino que se difunden y ahí anda la gente toda confundida. Ahorita la gente no sabe cómo están las cosas, cada quien cree en lo que quiere, pero no hay una verdad en la que nosotros podamos confiar todos para saber dónde está la situación, en qué posición estamos. Eso se perdió por completo. Bueno, todo eso es producto de esa incultura, ¿sí? Pero no solamente las élites intelectuales en México y académicas son responsables de ese desmadre, de esa falta de cultura. Acuérdate cuál es una función de la universidad. Una de las funciones importantes de la universidad no es nada más investigar, enseñar, hay otra, es la difusión de la cultura. Pinches universidades que tenemos en México, ¿qué pinche cultura han difundido? Nada. Piensan que la cultura son los pinches bailes y que un cabrón como yo vaya ahí a cantar al aula magna. Pues es un tipo de cultura, pendejos. Pero la tercera cultura, la que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, se tiene que difundir solamente a través de la universidad. Entonces, tenemos ahí una situación. Pero aparte, como si fuera poco, López Obrador es un presidente consecuencia del apoyo que recibió de fuertes, de amplios grupos intelectuales, que ahora andan ahí de arrepentidos como Broso, como Denis Dresser, que ellos saben que siempre votaron por López Obrador. Yo jamás voté por López Obrador. ¿Por qué? Pues simplemente yo no podía votar por una persona que se tardó 13 años en terminar una carrera y que no escucha. ¿Sí? Yo dije, esa persona no conviene. Sí, jamás voté por él, ¿sí? Pero hubo amplios sectores de la intelectualidad que lo apoyaron. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? La consecuencia del descuido de esa gente, y bueno, pues hay que pagar el precio. Y hay que pagarlo, a pesar de no ser responsables directos de eso, hay que pagarlo pues digamos que con alegría, también con gusto, darle tiempo a la gente de que vaya entendiendo las cosas. A lo mejor no lo va a entender nunca, bueno, pues ni modo. No por eso le vamos a dar la espalda y no por eso vamos a, pues digamos que sentirnos avergonzados de ser mexicanos. Pues es la situación que tenemos. Como no te avergüenzas de nadie que sea un ser querido tuyo, esté en la condición en que esté. Sí, o sea, si tú lo quieres, pues simplemente lo vas a aceptar como está y vas a ver de qué manera lo vas a apoyar, si es que se puede, y si no, no pasa nada, ¿sí? Pero ese es el punto. Por otra parte, ya viendo específicamente la relación de López Obrador con la gente, ¿por qué su éxito? Pues sí, un poco es porque está repartiendo dinero, ¿sí? Ha ido creciendo, ahorita ya prácticamente más del 60% de los mexicanos recibe, si no él, alguien de su familia está recibiendo dinero, ¿sí? Y por un elemento más que embona, hace muy buena combinación con esos gobiernos 3P, ¿sí? Y es perder la vergüenza. Decía una compañera de antaño aquí en Monterrey que el que pierde la vergüenza no sabe lo que gana, ¿sí? Entonces, si tú dijiste una cosa y ahora la criticaste y ahora la estás haciendo, pues como ya no tienes vergüenza, te vale madre. Sí. Y sales muy fresco a decirlo. Entonces, un personaje como López Obrador que no tiene escrúpulos, que no tiene dignidad, que no tiene vergüenza, que miente de manera, pues, digamos que descarada, sí, pues es claro que en ese contexto puede avanzar perfectamente. Y entonces te está dando dinero, ¿sí? Y se está dando una situación, pero no es amor, tampoco nos confundamos, ¿sí? No es amor, simplemente es una situación donde en términos generales la base que él tiene es lo fundamental, una base agradecida que se siente comprometida porque está envilecida, comprada, ¿sí?
y eso es lo que se tiene. El día que él no les dé ese dinero, esa gente se va a enfurecer y le va a reclamar, ¿sí? Por supuesto que hay un sector minoritario de gente que tiene otro tipo de motivaciones, gente que tiene otras distorsiones, gente que tiene problemas, ¿sí? Gente que, a pesar de muchos de ellos que han sido exitosos, están insatisfechos o envidiosos con respecto a alguien, y entonces ellos tienen otro tipo de motivaciones, ¿sí? A lo mejor ellos disfrutan más, aunque les esté yendo un poquito mal, si a alguno de sus envidiados le está yendo de la chingada por este gobierno, ellos disfrutan eso muchísimo, ¿sí? Y por otra parte también otro sector de gente que en ese contexto de populismo encuentra una plena justificación a sus frustraciones, ¿sí? O sea, yo he estado mal, no he dado a mis hijos o a mis seres queridos lo que yo quisiera, o no he querido, no he tenido yo lo que ambiciono, ¿sí? Y entonces López Obrador me resuelve ese problema, o sea, ya no me tengo que reprochar nada, es culpa de los pinches neoliberales, ¿sí? Y entonces ahí se dan ese tipo de cosas. Los psiquiatras nos deben, en el futuro yo espero tener una buena explicación de lo que está pasando ahora, teniendo como base el perfil psiquiátrico de López Obrador, ¿sí? Entonces en esas estamos. Oye, pues, pero me gustaría preguntarle a una persona que sabe de matemáticas, que sabe de números, él es Salvador Borrego, preguntarle si haciendo una suma y una serie de restas, ¿hasta dónde va a aguantar el estarle sacando dinero al bueno, dinero bueno para echarlo al malo? Yo no critico de que se dé dinero a los más necesitados, a la gente para impulsarlo. Lo que yo critico es que no existe una estrategia real a través de la cual, digamos, si a Juan Pérez le doy 4,000 pesos por mes, él va a dejar de ser pobre porque hay una estrategia junta de generación de riqueza. Está haciendo todo lo contrario. Yo te conozco una familia. Un niño tiene problemas de nacimiento. Lo inscribieron en una beca. Con ellos vive la abuelita. Otra beca. Un hijo que va a estudiar, otra beca. Entonces el padre de familia dijo, ¿para qué chingados trabajo? Pues si ya mi cabecita de algodón, y esto es un hecho real, ya me resolvió te encargo un agua mineral con limón. El problema. Sí. Y la productividad baja. He recorrido el centro de la ciudad. Hay muchos locales que dicen, se necesita ayudante, 2,200, 1,800 pesos por semana. Y los chavos dicen, pues con lo que me dan de mi beca, con eso la hago, ¿para qué chingados quiero trabajar? ¿Cuánto puede aguantar una realidad así? ¿O puede ser eterna? No puede ser eterna, por supuesto. Si algo hay en el ámbito público, pues son recursos limitados. Contrario a otra mentira de López Obrador diciendo que hay recursos ilimitados para recuperar a Acapulco. Es claro pues que ahí tenemos un problema que en algún momento va a reventar, pero pues es una cuestión de tiempo. Si no revienta antes de la elección, pues las cosas en términos generales van a estar tranquilas, que el propósito es simplemente ganar. Pero pues es algo pues que sí está generando un problema fuerte, porque no solamente es esa cuestión que nos puede mover a la holganza, es decir, ¿para qué trabajo si ahora sí que se hizo realidad aquello de que te mantenga el gobierno? ¿Te acuerdas? Oye, mi mamá nos decía eso cuando le exigíamos tenis de cierta calidad o cierto tipo de alimento, que lo que ganaba mi padre no completaba. Bien indignada me decía, puerco chingado, que lo mantenga el gobierno. Que lo mantenga el gobierno, eso pues se expresaba así porque era una cuestión totalmente fantasiosa. Bueno, López Obrador lo ha hecho realidad, hay gente a la que sí lo mantiene el gobierno. Ahora bien,
Aquí hay muchas cosas que son interesantes, de acuerdo a lo que tú estás comentando. Mira, primero, hay que distinguir el apoyo que reciben los mayores de edad, ¿sí? Alguna vez se dijo, cuando ese tipo de programas empezó, que no empezaron con López Obrador. La verdad es que no empezaron con López Obrador, pero la posverdad, que finalmente es la verdad, es que López Obrador inventó esas cosas, ¿sí? Pero bueno, el punto aquí es que si tú te pones a hacer un estudio... Sí. Permíteme hacer un comentario. No Sí. sé si tú recuerdes que hasta existían mensajes. Este apoyo no es con fines electorales. Denuncie si alguien lo está presionando. Así es. El gobierno de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que dice, no, es López Obrador el que te lo manda. No, yo recuerdo, volviendo a eso, cuando hubo una explosión en Guadalajara, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, que va el presidente Salinas ahí a Guadalajara, pues a ver, porque fue algo realmente de mucho impacto, y ahí llega un funcionario y traía aquí en la camisa, traía un pegote que decía solidaridad, ¿sí? Y el presidente Salinas se lo quita y lo rompe ahí mismo. O sea, eso no era correcto. Es lo que te digo, yo no digo que hayan sido mejores o peores, pero había cierto escrúpulo, cierto decoro, sí, cierto diría. decoro, eso no está bien. Ahora, sí, con toda, digamos que mezquindad, te dicen, nada más nosotros vamos a llevar la ayuda. Han sido rebasados finalmente por la sociedad, pero la pretensión era esa. Oye, y allí vienen Sí. las grandes mentiras del presidente. Primero en la mañanera dice, no, nada de politiquerías porque quieren usar la tragedia. Nosotros, a través de la Guardia Nacional, de los soldados, de los marines, van a llevar la ayuda. Nada de sociedad civil, nada de eso. Y luego a los pocos días, cuando se gana un amparo, y cuando se le viene encima la voz de los críticos, dice, no, no es cierto, nosotros nunca dijimos eso. Están abiertas las puertas para que todos ayuden. Ok, de nuevo, caemos en la posverdad. Ahora, pero con respecto a lo que habías planteado inicialmente, Adelante. Mira, si pensamos en el apoyo a los adultos mayores, yo recuerdo cuando eso empezó, que se hacía la pregunta, oye, hay algunas personas que están recibiendo dinero y la verdad no lo necesitan. Ahí por supuesto que dependemos, pues digamos, no sé, de pues un poco el sentido de solidaridad de las personas. Por ejemplo, yo soy una persona que rebaso la edad esa que están teniendo. Fueron a mi casa cuando empezó esto y yo les dije, yo les agradezco, pero a mí no me interesa, ¿sí? Yo no, afortunadamente todavía soy una persona productiva, yo no necesito ayuda, ¿sí? Pero hay otros que tienen muchísimo más de lo poquito que yo tengo y sin embargo ahí andan en sus carros de lujo y están recibiendo ese dinero. Pues eso a veces a la gente le molesta y dice, bueno, no es posible que se esté dando dinero a esas personas. El problema, Toño, es que si nosotros pusiéramos una oficina, ¿sí?, para detectar si alguien está si es razonable que alguien reciba ayuda o no, el costo de esa burocracia rebasa, ¿sí?, lo que se nos va a ir en ese tipo de mexicanos, pues digamos que poco conscientes, ¿sí?, o por no decir mamalones, ¿sí?, que agarran la pinche lana aunque no la necesiten, ¿sí? Ok, bueno, entonces en ese caso... Oye, un dices, amigo que tú sí, conoces, cuando yo lo critiqué por ese punto, me dijo, el dinero nunca sobra. el dinero nunca sobra para los egoístas, ¿sí? Así es. Ok, pero para la gente altruista, pues por supuesto que siempre hay algo que nos puede sobrar para apoyar. Pero bueno, el otro punto, pues aquí es que yo sí creo que cuando, fuera de ese programa que tiene que ver con los adultos mayores, el apoyo que se da a la gente que está todavía en condición productiva, ¿sí?, particularmente los estudiantes, la gente que está en una condición de poder luchar, de sacrificarse, de tener hambre, eso es lo que impulsa. Y si tú le resuelves eso, entonces tienes un problema, porque de pronto pues le relajas esa situación. Si tú les das una opción sencilla, entonces tú de pronto tienes a gente que en lugar de decir estoy recibiendo tanto dinero,
y ahora me puedo comprar estos libros y ahora puedo tener este paquete que a mí me interesaba de cómputo para hacer mi trabajo académico. Sí, ok. Ni madre. Lo que están haciendo con el gobierno es emborracharse, comprar droga, comprar ropa, o sea, no es para eso, o sea, no es para que te desarrolles más, es para que hables así. Y por supuesto que a cambio de eso, sí, a cambio de eso, pues hay una, digamos que casi veneración, agradecimiento al presidente. El punto aquí es que, mira, por ejemplo, cuando yo era estudiante en preparatoria, pues yo era un estudiante foráneo en Ciudad Madero, Tamaulipas, de la frontera tamaulipeca, me iba para allá. No nos cobraban colegiatura en aquella época, sí, en las escuelas públicas. Ese no era un costo, pero sí era un costo que tuvieras que vivir en otra ciudad, tenías que pagar una casa de asistencias, tenías que pagar por todo, tu familia te mandaba dinero para esos gastos, y eso ya era un esfuerzo muy grande. Entonces no había para otras cosas, sí. Entonces imagínate, por ejemplo, en mis tiempos de estudiante, yo soñaba con tener 100 pesos, que era lo que costaba en aquella época, porque mi sueño era comprar un pequeño Larousse ilustrado, un diccionario, para yo estar consultando ahí pues palabras que me interesaba conocer su significado. Por supuesto que hoy soy muy feliz porque pues en el teléfono tienes ahí el diccionario de la RAE y tienes otra bola de diccionarios, etcétera, ¿sí? Bueno, el punto pues es que ahorita los muchachos no están utilizando eso para un apoyo económico, ¿sí? Lo están utilizando para degradarse. O sea, no tenemos en México una revolución de las conciencias, esto lo subrayo. Tenemos una degradación de las conciencias, hemos hecho irresponsables a los muchachos. Los padres de familia, algunos se quejan, dicen, ya no tengo poder sobre mi hijo, porque precisamente la dependencia que él tenía de dinero era lo que un poquito me permitía pues controlarlo, digamos que orientarlo a que se pusiera a estudiar, etcétera. Ahora el cabrón ya no depende de mí, es papá AMLO el que me manda el dinero, y ese sí me quiere, me apapacha porque no me está cuestionando una chingada. Entonces esa pinche degradación es la que tenemos. O sea, en resumen, la pinche intelectualidad que tenemos en México, que no ha valido madre, sí, que no ha valido madres, porque simplemente se ha orientado, ha perdido esas oportunidades, nos lleva a López Obrador al poder, y ahora López Obrador le da la puntilla, entre otros que les da la puntilla es a ellos. O sea, estos se ajustan exactamente a la definición de Lenin de pendejos útiles, ¿sí? O sea, no solamente los utilizó para llegar al poder, pues ha hecho con ellos lo que ha querido. Oye, déjame antes de hacerte otra pregunta, voy a una y a la gente, perdón, terminó de desmadrarla, o sea, aparte de inculta, envilecida, ¿sí? Aparte de culta, degradada, en su condición humana. Mira, yo he vivido en diversos sectores de Nuevo León. Hubo una época en que estaba viviendo en una colonia muy popular, muy jodida, se llama Rincón de las Palmas en Santa Catarina. Ahí a 2 cuadras de la casa había un Oxxo. Yo, como buen papaluchón, siempre iba a comprar mi mandadito, mi leche. Yo veía a 2, 3 chavos que iban por sus cervezas. De repente se dio el fenómeno de que no eran 2, 3 chavos, eran 15 muchachas las que estaban en la fila, 18 jóvenes, todos con una cantidad enorme de cerveza, papitas, fritos, comida chatarra. Y adivina con qué pagaban, con la tarjeta del bienestar. Claro. O sea, en eso se ha traducido, no para todos, pero para un amplio sector de la juventud, los apoyos de López Obrador, porque a veces a mí me critican, dicen, bueno, es que los jóvenes tienen libertad de hacer lo que quieran con ese dinero porque ya es de ellos y el gobierno no tiene por qué cuestionarlos. También es un beneficio la recreación, necesitan que despejarse de la mente, etcétera. Bueno, cada quien tiene su visión sobre eso.
Y déjame entro a un terreno que a mí me llama mucho la atención. El uso de las encuestas. Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, ha dicho: voy por la reelección porque aparezco en primer lugar en las encuestas. Encuestas que, por cierto, son hechas, perdónenme, por una casa encuestadora, no voy a dar el nombre, pero muy cuestionable. Hay otra, la esposa de Dionisio Herrera Duque, quien hoy se hace llamar la señora Garza T. Es Garza Treviño, pero ella se hace llamar pomposamente la señora Garza T. También. A lo mejor pretendiendo tener algo con Eduardo, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Entonces, también lanzó su campaña: voy arriba en las encuestas, por eso tengo que ser la candidata de la Cuarta Transformación para la alcaldía de Santa Catarina. Y así se está dando ese fenómeno. No se habla de capacidad, no se habla de nada. Soy el más popular, el más simpático, estoy a las encuestas y tengo que ser el candidato porque las encuestas hoy son la voz del pueblo, al margen de quién está haciendo las encuestas, la metodología, al margen de todo. Aparecí en una encuesta, voy arriba, por lo tanto yo debo ser. Bueno, y Vox Populi, Vox Dei, ¿sí? La voz del pueblo es la voz de Dios. A ver, hubo un tiempo en que el poder se obtenía pues de Dios, ¿no? O sea, los reyes eran una cuestión divina, y entonces por eso la sucesión de mando se daba pues entre sus descendientes. Por derecho de sangre. Así es, y luego fue el pueblo pues el que es así, y el portavoz del pueblo, o la manera de acceder a eso pues es precisamente la encuesta. Digamos que los encuestólogos somos, digamos que, algo así como intérpretes o portavoces, ¿sí? No oficiales, no autorizados por nadie, ¿sí? De la voz popular, ¿sí? De la voz de la gente. Y entonces cuando alguien presenta una encuesta, lo que está diciendo, esa es la opinión del pueblo, que es justamente como lo están verbalizando. El problema que tenemos aquí es que de pronto te encuentras con que hay 3 candidatos que quieren un puesto y los 3 van arriba en las encuestas. 120%. Y entonces, pues inevitablemente piensas algo está mal aquí. Hay un problema que tiene que ver con lo que comenté antes, ¿sí? Este tipo de cosas se ve porque, a ver, si tuviéramos un pueblo culto, pensando en la cultura estadística, pensando en la tercera cultura, la cultura que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, ¿sí? Hay 3 culturas, Toño, ¿sí? Esta es la tercera cultura, la que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. La anterior cultura es la que tiene que ver con el arte, con la literatura, ¿sí? El hombre culto era una persona leída, ¿sí? Pero hay una primera cultura que tiene que ver con la religión. Antes el hombre culto era el que te decía, según el versículo tanto, ¿sí? de la Biblia, esto es así, ¿entiendes? Y ese era el hombre culto y era la guía. Bueno, entonces ahora, en este contexto de cultura pues que hemos descuidado, pues se da ese tipo de cosas. ¿Qué sucede cuando hay ignorancia o pendejez o incultura? Pues que salen los pinches charlatanes. Lo célebre era, por ejemplo, cuando había mucha ignorancia, pues entonces había los pícaros de la Edad Media, ¿sí? Que hacían barbaridad y media, ¿sí? Y grandes negocios. Hay toda una rama de la literatura, la novela picaresca, ¿sí? Donde está El Lazarillo de Tormes, Pito Pérez, La vida inútil de Pito Pérez, ¿sí? De Romero. Entonces, todo ese tipo de cosas se daba. ¿Por qué? Pues porque había ignorancia. Lo curioso ahora es que en esta nueva situación, donde se supone que hay gente preparada, ¿sí? También hay ignorancia en ese aspecto de la cultura, ¿sí? Porque las ciencias y las tecnologías están muy especializadas
y no se ha cerrado la pinza para establecer la cultura. Entonces de nada sirve el conocimiento cuando no hay una cultura que nos permita aprovecharlo. Por eso es que Gabriel García Márquez alguna vez, cuando lo presionaron sus compañeros colombianos para que definiera cultura, dijo: cultura es el aprovechamiento social del conocimiento humano. O sea, esa breve definición de cultura es muy hermosa porque primero es muy amplia, te engloba todos los tres aspectos de la cultura, la primera, segunda y tercera, pero aparte de eso te está diciendo que hay un fenómeno de aprovechamiento, ¿sí? O sea, el conocimiento humano ahí está, pero no solo va a permitir que sea de beneficio para la gente, ¿sí? Entonces lo que permite eso es la cultura. Es un poco como cuando tú dices, a ver, ¿de qué vive el organismo? ¿Sí? ¿De qué se alimenta? Bueno, pues se alimenta de azúcar, o sea, esa es la energía. Ok, bueno, pero ¿qué pasa cuando tú tienes azúcar, pero no tienes el elemento para aprovecharla, que es la insulina? Sí, pues entonces tienes un problema, tienes un descontrol, tienes diabetes, etcétera, ¿sí? Entonces no es nada más tener el azúcar, sino tener algo que te permita agarrarla. Porque si no la agarras, entonces pues no te estás nutriendo y entonces tienes un problema fuerte porque tienes la sensación de hambre y entonces estás comiendo más y lo que va a hacer simplemente es engordar más y hacer todavía más grave el asunto. Bueno, el punto aquí es que el papel importante de la cultura es que es justamente lo que nos permite que ese conocimiento sea en beneficio. Las universidades destinan algún recurso, no mucho, debo decir, pero de algún modo tienen claro de que es importante la investigación. ¿Ok? El problema es que si tú generas conocimiento, pero no generas las condiciones para que ese conocimiento sea utilizado de manera provechosa por la gente, entonces tenemos ese problema. Y entonces, ¿en qué punto nos quedamos? Pues en que tenemos una situación donde sin esa cultura, pues no solamente la gente es engañada por algunos pícaros como esos que andan ahí diciendo que van muy bien, sino que ellos mismos son víctimas de los encuestadores. Sí, en el gremio, sí, es un gremio muy corrompido, sí, yo he roto lanzas con el pinche gremio encuestador. Aprovecho para decirles a los pinches encuestadores que son unos pendejos, sí. ¿Por qué? Pues porque hay mucha corrupción en el medio. Priva la idea de que un cliente feliz es un cliente que paga. Es un cliente ¿Y agradecido. cómo voy a tener a un cliente feliz? Pues le pongo números que le gusten. Sí. Sí. Esta mañana no voy a decir con quién fue la bronca, sí, pero de pronto un cliente me dice: oye, me estás dando números pues que son diferentes de otras encuestas que yo estoy recibiendo. Me dice que yo voy muy bien, tú me dices que estoy muy mal, sí, o no me dices pues que estoy como yo estoy ahí. ¿Qué está pasando ahí? Pues claro que a él le gustan más los números que le dicen que está toda madre, ¿sí? Y no los míos que le dicen que no está tan bien, sí. Y entonces la respuesta que le dije, sí, todavía no me contesta, pero yo le dije: mira, si quieres ser feliz, cancela el proyecto que tienes conmigo y quédate con tus encuestas, te van a hacer feliz. ¿Okay? Ahora, esto es ciencia, no propaganda, ¿sí? Si lo que quieres es ser lo más competitivo que puedas, tira esa pinche basura que te están dando. ¿Sí? Estás pagando por ella. Mira, si te la regalaran, así como llegan esas chingaderas, agárralas, tíralas. Y el criterio fundamental es este: ¿quién te está haciendo una encuesta? Si es una persona que tiene por lo menos maestría en estadística, échale un ojo. Pero si no tiene esa preparación, entonces hay un riesgo grande de que por ignorancia te esté dando basura, ¿sí? Pero hay un riesgo grande también en los tiempos actuales de que no sea por ignorancia, sino simplemente por toda una actitud en la que solamente están buscando ganar dinero, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque están esos cabrones ahorita haciendo encuestas. Mañana van a andar vendiendo preservativos o pastillas anticonceptivas, ¿sí? O consoladores para putos igual que ellos, ¿me entiendes? ¿Sí me explico? O sea, van a andar en cualquier otro pinche negocio que no sea las encuestas, mientras les deje dinero, porque eso es el único problema que traen. Cuando tú estás formado profesionalmente en algo, tienes una ética profesional y tienes algo que cuidar y preservar. Y entonces, pues ante ese tipo de cosas, prefieres perder un cliente que estar haciendo pendejadas, ¿ok?
también tiene que ver con lo otro, es una visión de largo plazo. O sea, yo puedo decir ahorita, prefiero perder un cliente, sí, pero que después a lo mejor el mismo cliente va a entender, en el futuro iba a decir, chingado, pues me equivoqué, ahora sí ya le voy a hacer caso, lo voy a volver a contratar, pero ahora sí le voy a hacer caso. Bueno, sí, falta que yo no esté encabronado lo suficiente como para mandarlo a chingar a su madre, sí, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí es que ahí tenemos un problema muy fuerte, o sea, hay una situación de mucha corrupción y eso ha sido, pues, en la parte pintoresca, pues esos candidatos que hay de repente hasta salen bailando, que festejaron el triunfo y la madre, porque hasta la encuesta de salida, que es todavía una situación extrema, porque yo el pendejo que se equivoca en la encuesta de salida de plano no tiene perdón de Dios, ¿sí? Y los ponen a bailar festejando el triunfo y a los 2 o 3 días les dicen que, ¿sabe qué, compañero? Pues usted perdió. Sí, bueno, ese tipo de cosas se dan. Okay, eso es pintoresco y medio sabroso. Cae dentro de la picaresca política actual. No. Lo más grave de eso, ¿sí?, es que nos quita, nos arrebata la guía que nos podría permitir evaluar la honorabilidad, la justeza de una elección. O sea, lo único que nos puede permitir saber, por ejemplo, si una encuesta, si una elección no fue fraudulenta, fue pues que coincida con los resultados de una encuesta. Si tuviéramos una encuesta en la que pudiéramos confiar y esa encuesta nos dice que va a ganar tal candidato y el resultado electoral es que ganó ese candidato, pues nosotros tendríamos confianza de que efectivamente es así. Si nos dice que ganó otro, tendríamos una duda. ¿Ok? En una elección, en una encuesta de salida, el recurso maravilloso sería para ver si no hubo trampas ahí, porque en la encuesta todavía hay alguna duda, porque falta considerar el hecho de que hay gente que no va a votar y gente que eventualmente pudo haber cambiado de opinión de cuando le preguntamos a los días en que se va a hacer la elección. Pero en una encuesta de salida ahí tendríamos un recurso fabuloso, no solamente para saber si la elección fue justa, ¿sí?, sino también para saber cómo es el elector, el perfil del elector, qué tipo de gente va a las urnas. Hay mucha riqueza en eso. Bueno, todo eso que sería maravilloso como conocimiento del fenómeno político electoral se echa a perder por ese tipo de situaciones. ¿Quiénes son finalmente los responsables? Por supuesto que los responsables son los mismos políticos que están utilizando esa madre como propaganda. Ha habido pendejos, hijos de su chingada madre, porque no hay otra forma de decirlo, que me dicen, pues tú eres un encuestador incompleto porque los demás me dan la encuesta y aparte me dan una encuesta que a mí me guste. Me dan las dos cosas y tú nada más me das la pinche encuesta como salió, entonces eres incompleto. Pues incompleto chingas a tu madre, que incompleto ni que nada, ¿sí? O sea, simplemente no estás cayendo en el tema ese de la corrupción y bueno, pues hay que pagar un precio por eso, ¿sí? Nada más, ya que estamos hablando y ya que estoy medio encabronado, ¿sí? Adelante, yo me pasé 25 años sin poder trabajar en Nuevo León por mandar a chingar a su madre a 2 pendejos que luego se hicieron gobernadores del estado. ¿Ok? 25 años. O sea, tienes que pagar un precio elevado en México por no corromperte. Es una situación muy complicada. Y ahorita está todo corrompido en ese sentido, ¿sí? En una mezcla, ¿sí?, de corrupción también y de ignorancia también, ¿sí? Pero que a final de cuentas es corrupción. Porque un cabrón que no tiene maestría en estadística y anda haciendo encuestas, sí, aunque las esté haciendo con la mejor buena fe, entre comillas, es un cabrón corrupto porque anda metido en un campo que no le corresponde, para el que no está preparado. Punto. Salvador, yo recuerdo que hace 20, 30 años, tú has de recordar ese fenómeno, cuando llegaba un nuevo gobernador o cuando llegaba un candidato, surgían una serie de medios de comunicación pequeños, medianos, que se sostenían con lo que les daba el candidato o el gobernante en turno. Se acababa ese padrino y se acababa ese medio de comunicación. Eso ya no se da, pero eso se trasladó hacia los encuestadores. Ahora cualquiera puede decir, voy a hacer una encuesta por Facebook
le resulta bien la primera y va con su padrino para que le pague. Esto se me hace muy interesante de cómo se trasladó ese fenómeno de aquellos medios de comunicación, porque antes estaba muy sectorizado, muy acotado el actuar de los encuestadores. Ahora, como te digo, suben material a Facebook, le preguntan a la gente y ya es una encuesta. Eso se me hace muy interesante a mí. Sí, pero al final de cuentas es una combinación, o sea, de la encuesta y el medio de comunicación. Así es. A veces el medio de comunicación es las redes sociales y bueno, pues ahí da la impresión de que es la misma persona, pero en realidad son dos cosas. A veces son medios formales de encuestas. Hay periódicos importantes, importantísimos, que hacen encuestas y los hemos pescado en algunas maromitas de ese tipo, ¿sí? Y hay algunos que ya de plano, de manera descarada, ¿sí? Son periódicos que no valen grillos, o sea, la gente no los compra, pero los regalan en los cruceros, ¿sí? Y que se han significado por hacer encuestas. Y ahí andan regalando, lo que andan haciendo, repartiendo propaganda. Así es. Y entonces se ponen de acuerdo con candidatos y les dicen, yo te voy a cobrar tanto, pero vas a traer 15 puntos de ventaja sobre tu adversario. Aunque sean 15 puntos que estés abajo, yo te pongo que vas 15 puntos arriba y lo difundo. Bueno, a mí me interesa eso y lo compran. Y bueno, ese tipo de cosas se dan. Y es pues una situación que pues lamentablemente es muy difícil de controlar, ¿sí? Porque la propia naturaleza de las encuestas hace que cualquier resultado sea posible. Y verificar requeriría un equipo o un aparato burocrático de revisión muy fuerte. Por eso el único antídoto que yo considero es la generación de una cultura fuerte. O sea, vamos a decir que andan ahí un cabrón en el crucero y te diga, oye, aquí está, le entrego este periódico, y que la gente le diga, mira, yo no recojo basura. ¿Sí? A chingar a tu madre. Pues se acaba el negocio. ¿Ahí? Se acaba el negocio. O que alguien salga ahí en un medio de comunicación y diga, aquí está esta encuesta, oye, un público oculto, a ver, ¿quién hizo esa encuesta? Primero dime, si no, ni me estás enseñando esa chingadera. No, pues esta persona que estudió mercadotecnia, chingar a su madre, o sea, si no tiene maestría en estadística, eso no me sirve de nada. Y le va a reclamar al medio de comunicación, no estés poniendo basura en tu pinche medio. Ciro Gómez Leiva, deja de estar chingando. Tienes años de estar chingando con encuestas basura. Si ya no nos estás jodiendo. Y dejo de verte, cabrón, si me sigues martirizando con esas putas encuestas que no valen madre. Pero no, ahí está la gente viendo. Y no solamente eso. Gente de la élite política de repente me manda encuestas y me dicen, oye, ¿qué opinas de esto? Chinga tu madre, cabrón. Yo no estoy para estar revisando el pinche trabajo de los aficionados, de los amateurs. No mames. Confórmate con que yo haga lo que hago y lo haga de manera adecuada y que te lo dé. No me estés martirizando con esas mamadas. Lo peor que me pueden hacer es que me manden encuestas, ¿sí? de todos sus pinches aficionados para preguntarme qué chingados opino. Pues que es basura, pues es todo. Oye, Salvador, déjame ir a los mensajes de que nos... ¿Ya llegó alguna mentada de madre? No, todavía no. Y eso me preocupa. Pero déjate, digo... Hay un espacio que se llama Seguros de Salud, que dice algún regio que quiera ser ministro de la Corte. Bueno, si te quieres apuntar, Salvador. ¿Que quiera ser qué? Ministro de la Corte. Algún regio que quiera ser ministro de la Corte. Si te quieres apuntar. No. ¿Para se requiere ser abogado? Mac García. Buenos días, doctor. López Obrador siempre ha sido oportunista y nefasto. Desde que hacía los plantones en Tabasco, en el Zócalo, además de que la avenida Reforma, que duraba meses. Ignoro cómo los intelectuales, entre comillas, sean tan ingenuos siempre. He considerado que es un bandido. A ver, ingenuidad, compañero, es hasta la adolescencia. Así es. Inocencia es en la infancia, ¿sí? Y ya a la edad que están esos pinches intelectuales, nada más aplican la palabra pendejos. Mínimo. ¿Sí? Bueno, Ana Ramírez Velázquez. En San Luis Potosí, el Pollo Gallardo les mandó despensas gratis a todos los ranchos cada mes.
otra vez Ana Ramírez Velázquez. Deben de hacer un censo para que a los ricos no les den. Otra vez Ana Ramírez, llegan hasta con choferes por su pensión del bienestar. Anda muy activa Ana Ramírez. Los estudiantes de hoy no saben ni escribir. Es un terror ir al hospital. A mi nuera le dieron cesárea, no sé si le hicieron cesárea, sí le hicieron cesárea y le cortaron de lado a lado y la bebé estaba pequeñita en el hospital infantil de Monterrey. Lo dice, no hay un doctor con experiencia, son puros practicantes, Dios nos ampare. Bueno, a las que van a tener un bebé. Y por último Ana dice, bendiciones. ¿Qué te parece? Pues interesantes los comentarios. Interesantes. Voy a mi página a ver qué nos dice la gente. Lo que acabo de leer son de la página de Salvador Borrego. Ok. A ver. Ednita Serna de la Garza, del Carmen, Nuevo León. Saludos desde el Carmen. Eduardo Mireles. A ver. ¿De qué está hablando esta persona? ¿Cuánta amargura es tan poco espacio? ¿Cuánta amargura en tan poco espacio? Pero cada joven que él conozca que mal usa sus apoyos, yo le presento 5 que sí los usan para estudiar y progresar, hablando sin conocer el verdadero pueblo de México. Bueno, Eduardo Mireles, pues ¿con quién se junta que nada más conoce a puros maleantes? Y otra vez Eduardo Mireles, o habla y acusa sin conocer en realidad a nuestros jóvenes, habla de oídas y acusa a los jóvenes sin conocerlos en realidad. Bueno, ahí están los mensajes. ¿Y tú conoces a Eduardo Mireles? No. No. Él tiene otros datos, por supuesto. Así es, así pasa siempre en este mundo de la posverdad. Hoy antes de irnos, hay un tema que no se nos debe de escapar. Ya prácticamente estamos al cuarto para las 12, para que se defina en todas las fuerzas políticas quiénes van a ser los candidatos a alcaldes, a diputados locales, diputados federales. En Morena, partido político, ya se dio a conocer quiénes van a ser sus posibles rumbo al Senado. ¿Cómo ves tú la situación en torno a esto, al cercano 2024? Ya están la mayoría de los corredores en sus marcas, ya están listos, están esperando la voz de arranque. ¿Cómo ves la situación? Pues muy interesante porque este es un estado en el que tuvimos durante mucho tiempo un claro bipartidismo. De pronto se empezó a dar el fenómeno de la alternancia y entonces pues tuvimos gente del PAN, luego otra vez del PRI, y luego se dio un fenómeno en el que se fortaleció el PAN en Monterrey con una alcaldesa, tú la recordarás, Margarita Arellanes, y un gobernador, Rodrigo Medina, y entre los dos lograron pues el hartazgo en la gente, ¿sí? Y ese hartazgo fue lo que permitió que emergiera un candidato que venía del PRI, pero pues un poco se distanció, y entonces se dio el fenómeno del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco. Pero también finalmente él decepcionó y entonces se viene la elección siguiente y pues ya no había opción independiente, el PRI y el PAN seguían un poco deteriorados, y daba la impresión de que Morena iba a emerger porque pues la influencia del presidente tenía ahí
una situación, pero se da el accidente de los errores importantes de Clara Luz Flores y entonces llega Movimiento Ciudadano. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues una situación interesante porque finalmente, aunque no con la fuerza que les permitiera ganar la elección, aunque estuvieron en un tris, la gente del PRI de ganar, si hubiera habido en la elección pasada la alianza PRI-PAN, a lo mejor ahorita tendríamos un gobernador de esa alianza. Pero bueno, se da la situación en la que pierden, pero pues no podemos decir que estén anulados, tienen fuerza todavía. Tienen muchos personajes importantes de la política con conocimiento. Un nuevo partido que emerge que, bueno, pues tiene gobernador, tiene poder, tiene control de muchas cosas, sí, pero no ha logrado establecerse todavía como marca en el Estado y tiene como consecuencia pocas figuras políticas. Podemos decir que las más importantes, aparte del gobernador, por supuesto, pues está su propia esposa, sí, y Mariana. también el alcalde de la ciudad de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. Héctor García, que por ahí un poquito. Bueno, Héctor García, que se anda moviendo en Guadalupe. Quizá Glenn, sí, que se mueve mucho en redes, pudiera estar teniendo alguna cosa, pero como son muy poquitos personajes para la gama tan amplia de puestos. Entonces, aquí, por ejemplo, tú dices, a ver, el Senado o Monterrey, o sea, si la gran figura es Luis Donaldo Colosio, pues entonces, ¿qué vas a hacer con él? Sí, y ahí tenemos una situación. Ganas el Senado pero pierdes la nómina, o pierdes la nómina pero ganas el Senado. Sí, va a ser muy interesante. Claro, de aquí a la elección podrían desarrollarse liderazgos, pero para ello yo creo que requeriría cada opción política a la brevedad definir sus gallos, sus candidatos, precisamente para que tengan tiempo de darse a conocer, de tener pues una organización adecuada para optar, pues, o tener mayores posibilidades para optar al triunfo. Eso es lo que tenemos. En el PRI hay muchas personas, en el PAN también, o sea, hay muchos personajes que podrían ser candidatos, pero pues están sus marcas un poco devaluadas. Y entonces, pues, de algún modo, en términos generales, podríamos entrar a una elección muy interesante de cuartos. O sea, imagínate, PRI, PAN, PRD es una opción, Morena es otra opción, Movimiento Ciudadano es otra opción. No, sería tercios. Así ¿verdad? Y entonces, pues, con una pequeña dosis de fortaleza, pues se podría ganar, o sea, con un 33, 34, depende de cómo quede el otro desbalance, ¿sí? Un poquito más, pero sería así. Y bueno, vamos a ver. Salvador, tú que estás desde hace muchos años desde arriba de la barda, viendo la historia, midiendo, en esta ocasión se podrá repetir, o se podría repetir más bien dicho, los rompimientos al interior de los partidos políticos, o crees que de aquí a que elijan los candidatos sea un camino terso, porque dicen que muchas veces lo más difícil no está en el campo exterior, lo más difícil es el canibalismo interno, las broncas, los enfrentamientos. Y eso, pues sí, está cabrón. Ana Cantú nos está viendo desde McAllen, ¿sí? Saludos. Fue mi compañerita en secundaria. Wow. Okay. Sería increíble recibir, y es un reto que les voy a lanzar, compañeros de Salvador Borrego desde la primaria. No sé si hizo el kinder, porque en aquella época no era lo común, era lo extraordinario. Pero yo estuve 4 años en kinder, compañero. Allá en San Miguel de Camargo. A ver, ¿por qué 4 años? ¿Viste López Obrador de aquella época o qué? Lo que era fósil en el kinder. Lo que pasa es que mi hermana tenía 1 año más que yo, ¿sí? Y entonces, cuando ella se va al kinder, con 3 años, yo me quedaba llorando porque tenía mucho apego y sigo teniendo mucho apego pues a mi hermana mayor, ¿sí? A la que le mando un beso también, si es que de repente nos ve, no creo que me esté viendo, ¿sí? Y entonces, pues fueron ahí con la maestra y dijeron, oiga, no hayamos qué hacer con este niño que se queda llorando porque su hermanita se viene para acá.
Y la maestra dijo, no, pues tráiganme, mándenme los pañales y todo de aquí. Se hizo un poco kinder guardería, ¿no? Para mí. Y luego decidieron a los 5 años, ¿sí?, mandar a mi hermana a la primaria. Y los resultados no fueron muy adecuados. Y entonces en el caso mío dijeron, no, pues este sí lo dejamos hasta que llegue a los 6 años. Total que me eché 4 años de kinder, ¿verdad? Y así fue, esa fue la historia. Bueno, si hay compañeros de kinder de Salvador Borrego, comuniquen. Sería muy interesante recordar esas épocas del pasado. Mira, ya para irnos al cierre, hay una nota que me acaba de llegar. El magistrado con licencia del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas, acusa al juez del distrito de Reynosa, Tamaulipas, Juan Fernando Alvarado, por haber otorgado de manera irregular una suspensión definitiva a Javier Navarro, secretario de Gobierno, sin haber tenido audiencia incidental. O sea, cómo está saliendo mugrero de las dos partes en esa gran lucha de poder a poder, es terrible. Sí, a final de cuentas, hay un artículo que se debe de aplicar siempre aquí en México, sobre todo en esta época, sí. Y a veces los juristas lo pierden de vista. Sí, el artículo dice a la letra lo siguiente, sí. En este país se hace lo que a AMLO le dé su chingada gana, sí. Y si a AMLO le da su gana que Samuel sea candidato a gobernador, lo va a hacer. Y que él deje aparte a su interino, pues así va a ser. Sí, así va a ser. En fin, ya me echaste a perder el día de hoy. Yo todavía tenía la ilusión de que en México la ley sí es la ley y que la Constitución... No, es que la ley sí es la ley, pero es la ley de AMLO. Wow. Mira, desde que empezó este gobierno, yo dije, esta es la ley, ¿sí? Sí, y entonces dije, artículo número 1, amarás a AMLO sobre todas las cosas. Número 1. ¿Sí? Artículo número 2, ¿sí? No amar a AMLO es odiarlo. ¿Okay? Artículo número 3, ¿sí? AMLO puede hacer lo que le dé su chingada gana. 4, todo lo que hace AMLO es justo, legal, correcto, todo. ¿Sí? ¿Okay? Y 7, cualquier cosa no prevista será resuelta por AMLO. Más o menos por ahí iba, ¿sí? Y creo que es la ley que nos rige, ¿verdad? Y yo creo que nos va a regir un poquito después de la elección del 24. No sé qué tanto, espero que no sea un periodo muy prolongado, porque dicen que cuando alguien le pone una chingadera aquí, sí, tricolor, como que se transforma. Oh, claro. ¿Sí? Y entonces pudiera de pronto decir, ¿sabes qué? Pues ya fuiste, chato, ¿sí? Y ya te tranquilizas, ahí te quedas tranquilito en tu rancho, ¿sí? O te mandamos de embajador, pues, a alguna parte, ¿sí? Algún país africano, sí, ¿verdad? Te mandamos ahí para que estés tranquilo, y ya te me apaciguas. Pero yo creo que va a defenderse el señor presidente, sí. Oye, termino pidiéndote dos cosas. Te reitero la pregunta, ¿crees que va a haber confrontación, fractura, división rumbo a la elección de los candidatos? Y segundo, una breve síntesis de qué te dijo la muchacha en esta semana. Adelante. Bueno, por supuesto que ya la división se está dando. Quizá la más vistosa, la más interesante es la que estamos presenciando en la Ciudad de México. Omar García Harfuch es un candidato muy interesante, con el apoyo claro de Claudio Sheinbaum, y hay grupos importantes de Morena, de la Morena, digamos que rancia o tradicional, en el buen sentido de la palabra, de esa Morena que siempre perdía, ¿sí? La Morena que siempre perdía, pues está apoyando a Clara Brugada,
Y ahí hay un enfrentamiento importante que parece ser que se ha traducido en algunas groserías, ¿sí? En contra de Claudia Sheinbaum. Eso está en curso y ahí, por supuesto, que se puede generar una división. El problema es que en los tiempos actuales, donde ya no hay tanta lealtad con los partidos, es muy complicado tener un candidato fuerte. Sí, porque cuando un candidato está fuerte, ya hizo conexión con la gente, con los electores, esos cuates simplemente te dicen, pues tú dime si me vas a dar la candidatura, y si no me la das, pues otro partido me la va a venir dando, pues yo voy a ser gobernador, punto. ¿Sí? ¿De qué partido sepa la chingada? Sí, pero yo voy a ser gobernador. ¿Por qué? Porque la gente quiere que lo sea y punto. Si tú no me das la candidatura, me la va a dar otro partido. Entonces se hace una condición muy complicada. Y es, creo yo, lo que está pasando ahí. Y por supuesto que es el talón de Aquiles o es el punto que pudiera pues dinamitar a la 4T. Porque es claro que el perfil de Omar García Harfuch no es un perfil de alguien loco, pues, dentro de la política de izquierda, o no es el representante más genuino de la 4T. Entonces, si él llega a la capital y hace un buen papel ahí, por supuesto que él sería una opción muy fuerte para la presidencia en el 30. Y si gana en el 30, pues ya, prácticamente ahí habría concluido la 4T desde mi punto de vista, o por lo menos estaría en un riesgo muy, muy grande. Eso es lo que yo pienso. En los otros partidos, por supuesto que también, pues en el PRI está desmadradísimo, se fueron cuadros importantes y yo creo que van a seguirse saliendo cuadros importantes. La grosería que hicieron con Beatriz Paredes en la definición de la candidatura, pues generó más fisuras. Acá en el PRI, PAN, PRD, pues ahí supuestamente están juntos, pero la misma Xochitl de repente enderezó unas críticas en contra de Enrique Peña Nieto, ¿te acuerdas? Sí, o sea, hay broncas ahí, o sea, en todas partes hay problemas y es normal, sí, la dinámica interna es así. Pero bueno, en resumen de lo que tú me decías, hay una cosa muy interesante. Primero sigue siendo el tema de Acapulco lo que domina la mente de los mexicanos esta semana. Segundo, el presidente López Obrador se recupera. Tuvo un leve deterioro, muy leve, sí, ya se recuperó de manera completa. Amor eterno. Así es, o sea, la muchacha está en ese punto. Aunque sí hay algunos indicadores, como el indicador de mejor político, donde sí se está deteriorando. Por otra parte, la correlación de fuerzas, tenemos primero al interior del Movimiento Ciudadano, que Samuel García tuvo una advertencia positiva, ¿sí? O sea, como que él al declarar que busca la presidencia encontró buena respuesta en algunos sectores. Falta ver cómo evoluciona, pero vamos a decir que aunque alguna gente aquí en Nuevo León lo ha estado pues fustigando con la cosa de que vas a chapulinear y ese tipo de cosas que se dicen siempre, el hecho es que a nivel nacional sí la respuesta fue positiva. Por otra parte, en la confrontación de Sheinbaum, Xochitl y Samuel, es muy interesante que Sheinbaum se está deteriorando muy levemente, o sea, se le está conformando una serie por debajo del promedio, pero no está siendo aprovechada por Xochitl, que también se está deteriorando, ¿sí? Y Samuel, bueno, pues ahí todavía no da color, pero las dos candidatas que están plenamente definidas, pues están en deterioro, lo cual significa que pudiera ser el tema de Acapulco lo que está deteriorando a Claudia, pero no está todavía Xochitl capitalizando ese desgaste, ¿sí? Entonces, pues, sigue la distancia abismal, más de 50 puntos de ventaja en la proyección electoral, subrayando, señalando como siempre que los números de Morena están inflados. O sea, yo no voy a jugar a adivinar un posible resultado. Yo no voy a decir, a ver, nada más que como son viejitos y gente con poca preparación, gente que se abstiene mucho, pues yo le voy a bajar a la estimación de Claudia. Yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Pues porque la realidad que nosotros estamos midiendo no es la realidad electoral, es la realidad en toda la población. Y el problema es que a la hora de ir a votar, no toda la población va a las urnas, y la gente que se queda más en su casa es la gente que apoya a Morena, que son los viejitos, los que tienen escolaridad baja, los que tienen ingresos muy bajos, que tienen otro tipo de necesidades y motivaciones, por eso van poco a la urna. Lo único que podemos hacer es advertir que esto
es un margen exagerado, quizá deberíamos de pensar en tumbarle algunos puntos, ¿sí? No sé ni siquiera cuántos, pero imagínate que tiene una ventaja de 50 puntos, quítale 20, pues como quiera queda con una ventaja muy holgada, ¿sí? Lo que sí podemos decir al margen de las cifras es que la correlación de fuerzas de manera amplia favorece en este momento a Claudia Sheinbaum, ¿sí? Y en resumen, y lo más relevante de todo esto, ni con el huracán, ni con el pésimo manejo que se hizo del huracán, por no advertir a tiempo, no hacer lo posible por sonar las alertas, aunque fuera 1 hora o 2 horas antes, eso hubiera salvado muchas vidas, porque gente que estaba en la playa o gente que estaba en una embarcación, etcétera, se pudo haber salido en ese ratito, ¿sí? Si se hubiera sonado la alerta. Número 2, el manejo mezquino que se hizo de la tragedia. Dicen que ya no hay saqueos. ¿Por qué no hay saqueos? Porque ya saquearon todo. Pues sí, ya no hay que robar. Ya no hay que robar, pero lo vimos en las imágenes, a la gente saqueando y ahí la pinche policía haciéndose pendeja. Oye, me encantó lo que dijo la autoridad local, que no eran robos, que era simple y sencillamente una respuesta social ante la necesidad. Un fenómeno de redistribución de la riqueza, ¿sí? A ver, ahí hay una complicidad clara de la autoridad que tuvo 2 efectos perniciosos, terribles o muy malos. El primero directo, por supuesto, es el saqueo y el despojo a la gente que tenía ahí cosas en sus negocios o en sus propiedades, en sus casas. Pero segundo, al ellos prácticamente llevarse las cajas registradoras, los cajeros automáticos, todo eso, hicieron que se esté retrasando más la normalización. Y eso, pues por supuesto que tiene un impacto en el hambre, en la sed, en la salud de los acapulqueños que están sufriendo mucho. Todo eso es responsabilidad de este gobierno. Bueno, si ni siquiera con eso la oposición avanza, entonces yo no sé qué chingados podrá ocurrir para que Xóchitl despegue. No sé. Sí, y entonces, bueno, ese es un problema, por supuesto no nuestro, nosotros ahí lo consignamos y sí medio nos llama la atención y sí nos encabrona un poco, porque oye, pues si no es tanto que tú digas, es que yo quiero que gane Xóchitl, no güey, o sea, imagínate que vas a un partido de fútbol y empieza el pinche juego, oye, 1-0, 2-0, 3-0, 5-0, 20-0, y apenas han pasado 20 minutos, güey, y ya van 15-0. No, chinga tu madre, güey, o sea, yo no pagué un boleto para esto. Pues sí. No, tú quieres que el juego esté más o menos equilibrado, sí, ver, oye, ¿cómo le van a hacer? Sí, bueno, se los están barriendo. Ah, pero aparte los hablan de pendejos, nos quieren decir que van muy bien. Así como AMLO dice que está todo muy bien, que han estado allá y que todo en Acapulco muchas veces y que está toda madre todo. Así estos nos sacaron una encuesta hace 3 días donde dice que ya casi están empatados Xóchitl y Claudia. ¿De dónde sacan eso? Y luego le reviraron, fíjate nada más hasta dónde llega la misma pinche compañía pedorra esa, ¿sí? Había sacado una encuesta que decía que Anaya ya estaba empatado con AMLO en el 18. Eso jamás pasó, ¿sí? Y entonces siguen con esas mamadas, tratando de engañar a la gente en lugar de preocuparse por cómo chingados vamos a hacerle para que la gente reaccione, para que la gente nos vea, para que la gente entienda, ¿sí? Y sobre esa base de la comprensión de lo que está sucediendo, pues oriente su voluntad, oriente su voto, pues hacia nosotros. Eso nos permitiría a nosotros, pues, ver un partido sabroso, no una pinche goliza que les están dando. Y entonces aquí, ¿qué es lo que obedece? Cuando estás haciendo, pues ya ríndete, cabrón. O que nos digan a los cuantos es el capote, como decíamos de niños, sí, para allá. Avienten la toalla. Ya para irnos a descansar. Así es. Salvador, un minuto para que me expliques por qué para ti esa es la percepción que tengo de ti. ¿Por qué, a pesar de que supuestamente mañana, jueves, Marcelo Ebrard va a dar un mega mensaje que va a transformar la historia política, por qué yo siento, me da esa impresión de que para ti Marcelo Ebrard está muerto? Un minuto y nos vamos. No está muerto. Pues por supuesto que si a Dante Delgado se le hinchan
ponerlo de candidato, pues va a ser candidato. El problema es que pues López Obrador da la impresión de que quisiera que el candidato fuera Samuel. Y si López Obrador tiene ese deseo, pues lo más probable es que pues los seres humanos, pinches mortales, tengan que complacer la voluntad. Regresamos a la ley AMLO. Así es. Por otra parte, el problema con Marcelo Ebrard es que pues todo su capital político, al menos ante los ojos de algunos, se derrumbó, ¿sí? Anduvo haciéndole al pendejo en la campaña también con encuestas de propaganda, ¿sí? Pero por otra parte, se queja de un resultado cuando él aceptó las reglas de competencia. O sea, se lo chingaron, por supuesto que se lo chingaron. Le cargaron los dados, por supuesto que se los cargaron. Pero él como quiera se quiso arriesgar. Y se quiso arriesgar porque sí tenía alguna posibilidad de ganar. Porque prácticamente en esta elección el empate técnico que tuvieron él y Sheinbaum se rompió hasta el final, ¿sí? Entonces sí pudo haber ganado. Entonces aquí deja mucho que desear la cuestión ética, moral de alguien que dice, tengo chance de ganar, ok, vamos a jugar, lanza los dados. Ah, perdí, me hiciste fraude. No mames, cabrón, hubieras dicho fraude antes. Y entonces sí te pondríamos nosotros reconocer una cierta calidad moral. Eso es por una parte. Si él, por ejemplo, si la gente de Morena le dice, ok, vamos a hacer otra vez la elección, ¿sí? Primero, da una hueva de la chingada. Pero segundo, le ganaría a Sheinbaum todavía peor. Lo tengo medido. Por otra parte, lo que le está pidiendo el Movimiento Ciudadano para ser candidato es que le dejen las posiciones de las diputaciones y las senadurías. O sea, prácticamente lo que está diciendo, como yo soy muy chingón y soy una figura muy importante, yo podría acceder, ¿sí?, a la pretensión de ustedes de ser su candidato a condición de que ustedes me entreguen su partido. ¿Sí? Ah, cabrón. Sí, es como una vez que yo busqué un tipo de sistemas y le digo, oye, mira, aquí tengo este procedimiento, te digo cómo es, lo que quiero es que me hagas un sistemita para que me lo haga. Y me dice, sí, como no, nomás quiero el 50% de las acciones de tu empresa. Le digo, chingas a tu madre, cabrón. Pues hay cosas que no se pueden dar, ¿cómo vas a regalarle a alguien? Sí, nomás porque sabes hacer ahí un pinche código y la chingar a tu madre, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, tenemos la situación de que las pretensiones son excesivas. Dicen, cuando alguien pide una cosa muy fuera del lugar, dicen, o muy elevada las pretensiones, dicen, está pidiendo las perlas de la Virgen. Bueno, pinche Ebrard no está pidiendo las perlas de la Virgen, está pidiendo las nalgas de la Virgen. Es cosa de Dante Delgado si quiere o no quiere dárselas. Y por supuesto, muy su gusto si se las quiere dar. Sí, hay que ellos se encarguen, sí, de arreglar el tema. Pero yo sí creo que no sería una buena apuesta de Movimiento Ciudadano poner a un candidato de Morena, porque Movimiento Ciudadano tiene que estar pensando en el 30. Y no puedes estar pensando en el 30 con un personaje que está ligado tan fuertemente a Morena, ¿sí? Es muy difícil que gane, ¿sí? Pero si pierde, no se quedan sin nada. En cambio, si es Samuel el candidato, perdiendo ganan. Porque vamos a decir que pierden, ok. Si hace una buena campaña, número uno, el registro lo van a preservar, van a tener una bancada que pudiera ser abultada, ¿sí? Y segundo, tendrán un gran candidato para el 30, un candidato ganador para el 30. Por supuesto, en función o dada la situación de que se maneje inteligentemente Samuel. Que no empiece con chingaderas así. De berrinches. De berrinches. Una cosa tranquila, alegre, contenta, ¿sí? Y además, si es candidato, no puede descartarse de a priori que no vaya a ganar la elección. O sea, es un futuro posible, si ustedes quieren tenue, así muy débil, pero ahí está. ¿Y cómo se podría ese futuro posible ir haciendo cada vez más fuerte? Pues dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si arranca la campaña y él de pronto, esta idea la planteó aquí, ¿te acuerdas? Arnoldo Ledesma, ¿sí? Y él de pronto rebasa a Xochitl, entonces entra otro fenómeno. O sea, el reto de él es superar a Xochitl. Dice Xochitl, está entrando aquí para golpearme a mí. Por supuesto. ¿De qué chingados te quejas? A ver,
yo estoy compitiendo y somos 3 competidores. A ver, uno está en que se la chingada. El otro aquí lo tengo más a tiro. Y yo estoy acá abajo. ¿A quién le voy a pegar? ¿Al de arriba? No, y si le pego al de arriba, ¿a quién se va a favorecer? Pues este que está en segundo lugar. No, primero que me voy a chingar es a este que tengo y luego voy más arriba. Y si me lo chingo, entonces ya voy para arriba. ¿Ok? Esa es lógica elemental. ¿Cómo te puedes quejar de eso? Es como cuando yo de repente juego dominó con un cabrón y se encabrona porque le ahorro la pinche carreta de 6. Estoy aquí para partirte tu madre, cabrón. O sea, ¿de qué te quejas? Sí. Así está la regla central. Así es esto. Entonces, ahí nada más el último elemento que falta es que en caso de que Samuel logre meterse en una posición más fuerte que Xochitl, puede entrar el fenómeno del voto útil y que la gente que ahorita está apoyando a Xochitl, sí, de pronto diga, ¿sabes qué? Yo quiero mucho a Xochitl, me encanta Xochitl, me habría gustado mucho que ganara, pero ya no va a ganar. Y como no quiero que vuelva Morena a seguir en el poder, voy a darle el voto a Samuel. Puedes darse eso. Oye, si ese fenómeno, perdón, ya más para cerrar, si ese fenómeno aparte se conjunta con que ese sector de jóvenes, ¿sí?, que es apático y que no va a votar, de pronto se interese y vaya a votar, entonces se puede fortalecer ese posible futuro que representa que Samuel gane en esta elección del 24. ¿Sí? O sea, dicho de otro modo, ¿está difícil que gane? Por supuesto. No es imposible, no. Y por ahí se podría caminar si se cumplen ese tipo de cosas que estamos señalando. Oye, te faltó comentar algo. Es impredecible lo que está en la mente de los que votaron en contra de... No votaron, fueron encuestados y dieron su opinión en relación a Claudia. Si tú sumas las opiniones que dieron en favor de Marcelo y de los demás contendientes, allí hay un capital muy bueno que también podría cruzar la barrera y decir, bueno, nosotros votamos por Marcelo, votamos por el vampirito, por este, por el otro, porque no queremos a Claudia. Acá tenemos otra opción. Entonces, está cabrón lo que pueda pasar. Es impredecible porque la moneda está en el aire. Así es. Es impredecible, pero conforme nos acerquemos a las fechas de críticas, se va a ir haciendo menos impredecible. Menos y menos y menos impredecible. O sea, ahorita sí se ve muy nebuloso. Es más, ahorita, aquí pudiera ser que ni siquiera esté a la vista el que pudiera ser el próximo presidente. Puede ocurrir cualquier cosa que de pronto signifique un reemplazo de candidato o alguna cosa rara, ¿sí? Pero en la medida en que nosotros vayamos caminando, ¿sí? Por eso estamos midiendo semana a semana y quiera Dios que de repente podamos medir 2 veces por semana. Me gustaría mucho, por supuesto, entre más mediciones tengamos sería mejor. Pero para eso lo que yo necesito, y les mando un mensaje, cabrones. Miren, hay muchos empresarios que reciben mi reporte porque les llega ahí de manera pirateada. No la chinguen. Si les llegó el reporte y les gustó, pues ahí están mis teléfonos. Háblenme y páguenme, cabrones, para yo poder tener la posibilidad de hacer una muestra más grande y también para poder medir más seguido, ¿sí? No sean ojetes, ¿sí? Un mensaje fraterno, ¿sí? ¿Ok? Es que mira, aquí tenemos una situación que no entendemos. Te llega un reporte, pagaste por la suscripción, ¿sí? Y no tienes ningún pinche empacho moral, ético en repartirlo a tus amigos que pueden pagar cada uno el reporte. Y tus amigos no son tampoco lo suficientemente decentes para decir, oye, ¿cuánto estás pagando por ese reporte? Tanto, ¿me puedes dar el teléfono para dar a la compañía que me facturen a mí también? Porque yo quiero recibirlo. Bueno, ese tipo de cosas no se dan en este pinche país. O sea, somos un país, hay que decirlo, de corruptos. Hasta algunas gentes que se consideran decentes están corrompidas. Estamos de la chingada. Pero bueno, es el pueblo que tenemos y no nos vamos a preocupar por andarnos... Entiende claramente una cosa, Salvador. ¿Por ¿Sí? qué te preocupas por eso? Acuérdate lo que en la mañanera una vez dijo López Obrador.
un par de zapatos, un pantalón y una camisa y 200 pesos en la cartera. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué te martirizas, hombre? A ver. No te corrompas. No quiero más para mí, lo que yo quiero es más para ustedes, por favor. Yo lo que quiero es medir más. O sea, no medir una vez a la semana, sino medir 2 veces por semana me gustaría mucho, ¿sí? Ahorita estamos midiendo los lunes. Me gustaría medir los lunes, por ejemplo, y los jueves o los viernes, ¿sí? Y entonces estar teniendo más información para ver de manera más nítida el proceso. Mira, esta metodología que yo uso es parecida a lo siguiente. Imagínate que tú ves una película, ¿sí? Y la ves completa. Una película de 2 horas, por ejemplo. Y te dicen, a ver, haz una reseña, o sea, ¿cuál es la crónica de esa película? Tú puedes hacer una crónica más o menos decente. Ok. Imagínate que tienes la película y te dicen, congelas la imagen, ves una fotografía y lo dejas pasar unos 20 minutos, la vuelves a congelar, le das otra fotografía y al final te cuentas con unas 5 o 6 fotografías y te dan las 6 fotografías y te dicen, haz una crónica de la película. ¿Qué crónica te parece que va a estar más acertada? Pues la primera. ¿Qué? O sea, entre más mediciones tengas, más nitidez vas a tener en la idea de por qué se fueron moviendo las cosas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues a mí sí me gustaría medir más seguido, la verdad. Pero necesito simplemente que los que están recibiendo el pinche reporte de manera fraudulenta, de manera irregular, porque la buena fe de un amigo les permitió que les llegara, ¿sí? ¿Ok? Pues que sean decentes, cabrones, y que me busquen y me paguen. Es todo lo que quiero. Y si ya entran, pues no sé, mira, ¿qué te diría? Unos 4, 5, 6, unos 5 suscriptores más y yo le brinco a la muestra. Unos 10 suscriptores más y abro otra segunda medición. Y tendríamos eso. Pero bueno, como quieran nos podemos divertir con lo que tenemos, ¿sí? Así es. ¿Ok? Y mañana está la mesa grillera. Si quieren desayunar sabroso y discutir a calzón quitado, a partir de las 9 de la mañana, la mesa grillera con Salvador Borrego, y después a las 11 ya la transmisión. Muy bien. Te Oye, agradezco. nada más que mañana yo creo que la vamos a tener que empezar la transmisión a las 10:30, Toño. Adelantar. Porque acuérdate que la semana pasada, bueno, no sé si viniste, la semana pasada. Sí, vine. Bueno, como había reservación de aquella mesa a la 1, nos pidieron que nos moviéramos de lugar. Así es. Y eso fue medio traumático, creo. Entonces conviene mejor empezar un poquito antes, de perdido a las 10:45, cuando ya muy tarde. Ya está. ¿Sí? Para ajustarnos y terminar antes de la 1, ¿sí? Y no afectar aquí al restaurante. Bueno, por hoy le Ya está. agradezco al director de Saba Consultores, Bye, Salvador compañeros. Borrego, su presencia en Hablemos Claro. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan les digo, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias. Bye, compañeros.